100 kilómetros entre nosotros. Sí, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que podríamos llamar la primera pregunta. ¿Qué es la comunicación? Eh, ¿Cómo nos están escuchando ahí? Carita feliz a todos, por favor. Bueno, ahí mejoró el audio. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a mirar la comunicación como la respiración. Nosotros lo consideramos como algo natural. Entonces muchas veces no pensamos en ello. Pero es supremamente importante saber respirar y de la misma manera es importante saber comunicar. Por eso vamos a mirar cómo se define la comunicación como un proceso intencional, donde yo estoy intercambiando sentidos con otras personas y eso se manifiesta mediante mensajes y actos. Los mensajes van a estar formados por tres elementos fundamentales. El primero es el código, que son los símbolos, el lenguaje, que se forma por lo verbal y lo no verbal. Es importante anotar y detenernos un poquito acá, porque le damos mucho valor a lo verbal. Pero resulta que en un acto comunicativo tiene más valor lo no verbal que lo verbal. Comunica más mi tono de voz, mis gestos, mi forma de decir las cosas que lo que yo propiamente estoy diciendo. Lamentablemente aquí no tenemos la imagen para compartir esa parte visual que es tan importante, pero sí tenemos el tono de la voz. Entonces, esperamos preguntas para poder establecer una interrelación mayor. Entonces, para que un acto sea comunicativo debe contar con tres momentos que son por lo general inmediatos, están relacionados. Todo denota, connota y evoca. ¿Qué es denotar? Es el indicar, el enunciar, el significado general. Una silla es una silla. El computador es un computador. Eso es la denotación. Es el significado general. La connotación es lo que nos induce a pensar porque está dentro de un contexto. Es diferente una silla en una finca y esa misma silla en una universidad. Adquiere un significado diferente porque el contexto le da un significado distinto. Entonces, connotar es el significado que las cosas tienen de acuerdo a ese contexto. Y evocar ya ese es el significado individual que cada persona da. Es lo que nos trae a la memoria esa silla, que es lo que nos lleva a generar esa relación donde ya la comunicación llega al máximo punto. En mercadeo, por ejemplo, esto es fundamental. Yo investigo cuáles son las evocaciones de mis clientes para poder saber cómo les llego a ellos. Porque si yo no sé cuáles son sus evocaciones, yo no puedo establecer un contacto con ellos. Entonces, el segundo elemento, cuando yo ya he evocado, alcanzo el sentido y empiezo a relacionar el sentido del otro con el sentido mío. Y luego el tratamiento, que es la intencionalidad. Recuerden que la comunicación es un proceso intencional, o sea que yo debo pensar para comunicar. De ahí que puedo decir que la comunicación, si vamos en el cuadro, también tiene actos, que esos actos se expresan por medio del lenguaje, que es el símbolo, y los actos que son hechos propiamente dichos. Los actos también comunican, y comunican a veces mucho más de lo que comunica una palabra, porque el acto es no verbal. Y recuerden, como les decía antes, lo no verbal comunica más que lo no verbal, que lo verbal. De ahí que muchas personas dicen, la forma de educar es con el ejemplo, y es verdad. Nosotros en la casa aprendemos
los valores, aprendemos las creencias, aprendemos los modos de hacer, porque vemos que nuestros familiares, papá, mamá, hermanos, tíos, lo hacen. Tendemos a repetir esas mismas conductas porque son actos que yo ya vi y de los cuales aprendí. Entonces ahí podemos concluir ya que comunicarse, como se dice en latín, es hacer en común, es superar el yo en busca de un tú para convertirlo en nosotros. Es volver en común algo a través de la acción. Ahí tenemos construcciones comunes que nos llevan a construir una sociedad como la que tenemos. Una sociedad que se comunique mal es una sociedad con problemas. Una sociedad que se comunique bien es una sociedad que llega al desarrollo. Pasemos a la segunda diapositiva. Si hay alguna pregunta, alguna anécdota, estamos en capacidad de escuchar. Todos la podemos compartir en la pizarra del chat, en caso de que quieran hacer una pregunta a Nora Elena. Le pueden hacer la pregunta a través de la pizarra o pueden levantar la mano y estaremos pues como dando respuesta a la pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el segundo slide, en donde nos preguntamos ¿qué es la comunicación eficaz? La comunicación eficaz la podemos definir como el acto de darse a entender correctamente, ya sea formalmente por un medio escrito o está combinado con gestos corporales, pues, y la idea es que el receptor del mensaje comprenda el significado y la intención de lo que nos está comunicando, como lo que estaba viviendo anteriormente, Morelena. Todo, absolutamente todo, comunica. Bien. Eso lo que acaba de decir nuestro moderador es muy cierto. Todo comunica. Así yo no quiera comunicar, estoy comunicando. Lo que yo sí puedo calificar a la comunicación es como eficaz o ineficaz. ¿Cuándo es eficaz? Cuando yo llego con un mensaje correcto, de acuerdo a los parámetros del otro, no de mis parámetros. Esa es la parte difícil de la comunicación, porque yo tiendo a comunicarme desde mis parámetros, no desde los parámetros del otro. Ahí está el cambio de chip, por decirlo de alguna manera, donde está lo dificultoso. Es conocer qué le evoca al otro para poderle llegar de manera más eficaz. Bien, ¿cómo es una comunicación eficaz? Para que poder calificar a una comunicación como eficaz es aquella donde el receptor tiene la capacidad de retroalimentar, de generar un feedback hacia el emisor, donde se dé a entender que lo que el emisor dijo si realmente fue entendido y fue hecho. Eso se puede hacer de manera verbal o se puede hacer de manera no verbal o mediante un acto. ¿De acuerdo? Mediante un acto. ¿Por qué? Porque un acto también está comunicando, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ustedes pueden ver en el cuadro que está la comunicación graficada como una acción de poner en común doble vía, donde todo se retroalimenta. En cambio, la información, que muchas veces confundimos la comunicación con información, es donde hay un emisor y un receptor, pero va una información y no hay retroalimentación, no hay intercambio, la información queda ahí. Eso no es comunicación. La mayoría, lamentablemente, la mayoría de los actos intencionales que hacemos durante el día se quedan en mera información, porque o no permitimos que el otro retroalimente o no leemos de manera adecuada lo que el otro nos quiere decir. Seguimos entonces. Bueno, entonces acá hacemos un paralelo sobre la comunicación versus el sistema de gestión de calidad. Y todos como conocedores de la norma ISO y expertos en calidad, sabemos que un proceso eficaz de comunicación con los clientes contribuye al éxito del sistema de gestión de calidad de toda la organización y en última instancia al éxito mismo de la propia organización. ¿Cierto? Todos sabemos que si hay una comunicación descentralizada o en donde no manejamos toda la misma información, pues pueden existir esas barreras y esos ruidos de los que más adelante estaremos hablando,
donde la comunicación se puede usar o tergiversar y pueden haber barreras en donde van a permitir que la comunicación sea ineficaz, ¿cierto? Entonces todos sabemos que por norma, la norma ISO establece que las organizaciones deben determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener información sobre productos, sobre consultas, sobre contratos, sobre pedidos, y de igual forma vamos a recibir una retroalimentación de los clientes, incluyendo sus quejas. Para todos sabemos que tenemos trabajo, el trabajo existe porque existen los clientes. Y si no tenemos obviamente una retroalimentación, pues obviamente no va a haber una comunicación eficaz con nuestros clientes. Les recuerdo esta frasecita que nos pareció muy interesante a la hora de construir los slides, y es que dice que la norma ISO 9001 dice que la dirección debería asegurarse de que la organización ha definido procesos adaptados mutuamente para la comunicación eficiente con los clientes y otras partes interesadas. No solamente la comunicación debe ser eficaz al interior de la organización, sino por el contrario, la comunicación debe ser eficaz tanto por fuera como por dentro de la organización, porque esto nos va a permitir ser más productivos en nuestra organización y obviamente con nuestros clientes. Vamos a dar una breve caracterización de qué es una comunicación eficaz. Bueno, como lo dijimos anteriormente, todo significa. Es imposible dejar de comunicar. Lo que puedo yo catalogar es una comunicación eficaz o ineficaz. ¿Cuándo es eficaz? ¿Cuáles son las características de una comunicación eficaz? Primero, cuando hay dos o más. Eso parece como obvio y no lo es, porque muchas veces yo puedo estar en compañía de alguien físicamente, pero esa persona psicológicamente no está conmigo, está pensando en otra cosa, tiene la cabeza en otro lugar. Entonces, esto tiene que ver en una posición, no solamente, es más, muchas veces físicamente no estamos juntos, lo que está pasando entre nosotros, pero aquí pueden haber dos o más, porque psicológicamente ustedes, las personas que están al otro lado del computador, ya no lo podemos decir de la lista, del computador, están psicológicamente escuchando lo que yo digo. Entonces, esa condición que parece obvia, no es tan obvia. Deben existir dos o más. La segunda condición o característica, debe haber una correspondencia entre ellos, un feedback. Por eso para mí sería muy valioso mirar las caritas felices, o mirar que ustedes me pregunten algo en el chat. ¿Por qué? Porque eso garantiza, en cierta manera, a mí como emisor de ese mensaje, que hay un feedback. Listo. Hay un intercambio de roles, entre emisor y receptor. Y una de las características podríamos considerar más importante, la confrontación de sentidos. Porque cuando hay confrontación de sentidos, hay algo que se llama intersubjetividad. Y cuando hay intersubjetividad, hay cambio. Y eso es lo que pretende la comunicación. La comunicación lleva a la acción, y esa acción tiene inmersa el cambio. El cambio de forma de pensar, de opinar, de actitud y de razón. Entonces, esas cuatro características, cuando se presentan, podemos decir que hay una comunicación eficaz. Permítanme un momento, vamos a mirar el audio. Ya me lo han dicho varias personas. Vamos a mirar En el feed. Bueno, yo creo que tengo que continuar. A ver si el audio mejoró. Carita feliz, pero si el audio mejoró. Hola, en este tiempo, por favor, les pregunto si mejoró el audio, si empeoró. ¿Me escuchan mejor, por favor?
Hola, ¿me escuchan ahí mejor? ¿Mejoró? ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan mejor? Por favor, me confirman si me están escuchando mejor. Mucho mejor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que nos estaba explicando Nora. Ya vamos para el siguiente slide, en donde nos hablan de los componentes del proceso de la comunicación. Bien. Podemos hablar de 4 componentes principales de la comunicación, desde lo que los teóricos modernos han establecido. Tenemos unos actores y participantes. Es importante establecer que hoy por hoy no se puede hablar de que hay un mayor responsable en la comunicación. Tanto el emisor como el perceptor tienen responsabilidad en la comunicación. Antes, en la teoría anterior de la comunicación, toda la responsabilidad se le ponía al emisor. Si bien tiene responsabilidad, el perceptor, la persona que hace de receptor, también tiene una responsabilidad en ese proceso. ¿Cuál es? Conectarse psicológicamente a la situación. ¿Qué puedo hacer yo como emisor de un mensaje? Buscar los elementos para que la persona se conecte psicológicamente a ese proceso de comunicación. Entonces, como podemos ver, el emisor es la fuente, el encodificador o el transmisor. El perceptor, el destino, el codificador, el receptor, quien determina la eficacia de la comunicación. Y eso es clave para lo que venimos a ver. Un elemento bien importante que entra a jugar un papel preponderante en el proceso del contexto. Antes se decía que el significado o que la eficacia o el sentido de la comunicación lo tenía el código. Hoy por hoy, ese código puede ser igual o puede ser diferente, pero lo que da la eficacia a la comunicación o al sentido de la comunicación es el contexto, porque es en un medio donde se desarrolla el proceso de comunicación. Afecta de manera determinante el sentido. No es lo mismo decirle a un hijo que lo amo, a decirle a un taxista que le metió en el carro de manera inadecuada, yo lo amo mucho. Le estoy utilizando las mismas palabras, pero el contexto le da un significado completamente diferente. O por ejemplo, el decirle a alguien, ay, tan bonito, en este tono, porque me encontré algo así. Pero al mismo taxista yo le digo, ay, tan bonito. Miren cómo el contexto y el tono cambian el significado completamente de las palabras. Es el mismo código, pero tiene significados completamente diferentes, podríamos decir opuestos. Bien, entonces ese contexto puede ser físico, puede ser social, puede ser histórico, psicológico o cultural. Y vienen 3 conceptos fundamentales dentro de la comunicación: la formación social, el marco referencial y lo referente. ¿Qué es la formación social? La formación social es todo ese bagaje que uno va recogiendo cuando se relaciona con los demás. Uno todos los días cambia y va metiendo referentes a su formación social que le hacen entender las cosas de manera diferente. De ahí la importancia de leer, porque la lectura se convierte quizás en el mejor instrumento para aumentar los referentes. A mayor referentes, yo comprendo más la realidad que está a mi alrededor. Por eso, para cualquier proceso de calidad, de mercadeo, de planificación, hay que investigar, hay que llenarse de referentes. Yo me lleno de referentes y mi marco referencial se amplía y empiezo a entender otros significados. Bien, las magnitudes son físicas y psicológicas. Físicas, los canales y los medios, que ya eso es manejable.
Las psicológicas son los mensajes y los actos. Y esos mensajes y esos actos tienen unas dimensiones. Son 4 dimensiones fundamentales para que una investigación, para que yo pueda evaluar de manera clara un acto comunicativo. Yo le aplico esas 4 magnitudes y me doy cuenta si algo es realmente eficaz en la comunicación. La primera, esa comunicación o eso que yo estoy emitiendo debe hablar sobre el objeto mismo. Miren, aquí estamos hablando de la comunicación. Hay información sobre la comunicación. Debe tener una revelación. Eso me está hablando de qué tipo de emisor está hablando. ¿Quién les está hablando? Una profesora, una profesional, una docente. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que escuchan de mis palabras, yo me estoy revelando ante ustedes. Me estoy mostrando como fotografía. Debe existir un nexo. Aquí es virtual. Hay un nexo entre ustedes y nosotros. Miren que ustedes hablan, dicen, se escucha mal, no se escucha bien, se escucha mejor. Eso es parte de la relación que estamos estableciendo. Y debe existir una invitación. Es decir, debe tener una finalidad, una capacidad de influir en el otro para que el otro cambie. Yo aplico esos 4 dimensiones a cualquier acto comunicativo, una cartelera, esta misma ponencia o esa conversación que estamos teniendo, y yo puedo catalogar si es algo eficaz o no. Y bueno, y llegamos al punto de las barreras o ruidos. Son interferencias que pueden estar en cualquier punto del proceso de comunicación. Si yo las controlo, mi proceso de comunicación es más eficaz. Hay unas más fáciles de controlar que otras. La física, por ejemplo, porque tiene que ver con los medios físicos, una pared, en cierta manera lo que hicimos ahora. Yo lo controlo y mejoro el proceso. Las fisiológicas son deficiencias orgánicas. Una persona que tenga problemas para hablar o escuchar, ver también, ¿sí? Hasta oler y hasta tocar. Cualquier problema que se tenga con los sentidos afecta el proceso de comunicación, lo hace un poquito más complejo. Las psicológicas son las diferencias que existen de personalidad. Esas las tenemos constantemente, porque una palabra evoca unas cosas para unas personas diferentes a las que evoca para otras. Entonces, esas diferencias psicológicas nos pueden separar. Ahí es cuando aquella persona me cae mal porque tiene un tonito. Y es cierto, son cosas que interrumpen el proceso de comunicación. Sí, en los procesos de venta yo tengo que saber neutralizar estas deficiencias psicológicas, porque si no, el proceso de venta se cae. Las semánticas son diferentes significados. Miren lo que significa un perico, la cantidad de significados que tiene la palabra perico. Es un pájaro, es un café con leche pequeño, por ejemplo, son los huevos, es la droga de la cocaína. Entonces, ¿quién le da el significado? El contexto. De acuerdo al contexto donde yo diga la palabra, esa palabra va a tener un significado. Y si yo me equivoco en el contexto, me voy a equivocar en el significado. Las administrativas, los problemas de la estructura que hay, que hablaremos ahorita un poquito más de eso, las diferentes flujos y redes que se manejan en la organización, cómo se mueven. Ustedes saben, que hay un flujo horizontal, vertical, hacia arriba. Tenemos un problema aquí. ¿Ahí nos están escuchando bien o no? No. Hola, ¿nos escuchan? No, no se está escuchando bien. No. Que no se escucha bien.
Se oye con distorsión. ¿Será que sí? Se oye con distorsión. Apago el micrófono. Ahí como nos están escuchando, ¿mejoró? Ahí como nos están escuchando, ¿mejoró? Ya. Me van diciendo por favor cómo nos van escuchando. Bueno, ahí como que todos tenemos caritas. Como que es la conexión a internet que está un poco baja. Pero bueno, vamos entonces a continuar con los componentes del proceso. Habíamos hablado de las físicas, las fisiológicas, las psicológicas, las organización. ¿Nos cuentan si se escucha? Hola, ¿y nos están escuchando? ¿Cómo nos están escuchando? Sí, bien. Leve, se escucha mal. Pero leve. Bueno, nos van confirmando por favor el audio, cómo lo van escuchando. Si va mejorado. Hola, ¿y cómo están escuchando el audio? Muy bajo, están escuchando muy bajo. Bueno, parece ser que entonces es la conexión que tenemos acá. Pues acá me aparece la señal alta. Pero la verdad entonces no. Bueno, vamos entonces a continuar. Por favor, me confirman todos si están escuchando con una carita feliz. Igual tenemos problemas al parecer de conexión, pero de igual forma vamos a continuar con el webinar porque la idea es terminarlo y de verdad que es una información pues muy útil para todos nosotros. Entonces vamos, ahí ya me están escuchando perfecto, entonces pues vamos a continuar. Muy bien, entonces veníamos hablando de que existen unas barreras o ruidos, hablábamos de las físicas, las fisiológicas, las psicológicas, las semánticas. Cuando se nos dañó la comunicación, precisamente por físicas, por cuestiones físicas, estamos hablando de las administrativas. Cuando hablamos de las barreras administrativas, tienen que ver con los flujos y redes de información dentro de la organización. Podemos reconocer tres flujos fundamentales dentro de una organización: los verticales, los horizontales y los transversales. Los verticales son aquellos cuando van del jefe a los subalternos. Es fundamental. Ese es quizás uno de los flujos más importantes. ¿Por qué? Porque es el flujo que permite darle al subalterno las razones para actuar dentro de la organización. Cuando el jefe o la persona que tiene el mando dentro de la organización se comunica mal, la organización también se comunica mal. Y empieza un clima laboral muy complejo. El otro, el horizontal, es aquel flujo
que se hace entre iguales dentro de la organización. Este flujo es fundamental para cumplir las tareas, porque hay problemas de relacionamiento que pueden ser de carácter psicológico entre los compañeros, también se dan el proceso de comunicación. Y está el que podríamos llamar, lo habíamos hablado, el horizontal, el vertical y el entre compañeros de diferentes dependencias. Eso es fundamental para conectar la organización bajo la misma meta. Hay algo importante. Dentro de estos grupos hay unos ascendentes y otros descendentes. Los ascendentes son aquellos que van de hecho alterno a jefe. Pero este flujo no funciona si el jefe no abre los canales de comunicación. El que abre los canales de comunicación es una función primordial para las personas que tienen subalterno. Abrir los canales de comunicación. El subalterno no se comunica si el jefe no permite que se exprese. Entonces, estos administrativos son muy comunes dentro de las organizaciones y generan grandes impedimentos para que los procesos se desarrollen. Vamos para la filosofía. Las carreras filosóficas son quizás las más difíciles de solventar. Por ellas hay guerras en el mundo. Los musulmanes contra los cristianos, los contra los musulmanes. ¿Por qué? Porque es la diferencia de ver, la diferencia que existe de ver el mundo. Las filosóficas me generan una visión del mundo y esas visiones del mundo son cerradas. Es la más difícil de solventar. Del ambiente, son cosas que están pasando en el ambiente que interrumpen el proceso porque generan mayor interés que lo que yo estoy hablando en un momento dado. Y tiene algo que es fundamental. Los seres humanos, cuando salimos de la niñez, por efectos psicológicos y fisiológicos, comenzamos a escuchar emocionales. Entonces, cuando tendemos a la generalidad, nuestro cerebro tiende a la generalidad, llena esos espacios con información de acuerdo a lo que yo sepa de esa situación, a nuestros valores. Entonces yo empiezo a escuchar a alguien, me desconecto, y luego me conecto. Entonces me perdí una planta de información, la cual yo lleno, mi cerebro llena, y a veces me pierdo, pero es el entonces yo me estoy viendo en la comunicación. En las cosas más complejas es la escucha activa, porque la escucha no es un acto pasivo, que yo me siento y no me concentro, no, es activa, mi cerebro funciona mayor, a una mayor velocidad, mi respiración aumenta. Entonces, ejercitar la escucha activa es tratar de escuchar todos los mensajes completos para tener toda la información y evitar los malos entendidos. Entonces, digamos en el siguiente. En el siguiente slide. ¿Cómo está el audio ahí? ¿Cómo nos están escuchando? ¿Bien? Carita feliz, carita triste, los que nos están escuchando. Si de pronto se escucha muy bajito, yo les pediría el favor que les subamos un poquito de... Hay personas que están escuchando. Hay caritas felices y hay caritas tristes. Bueno, entonces vamos a continuar. De todas maneras, a las personas que se les está escuchando un poco el audio mal, pues igual el webinar queda y se los estaremos enviando de todas maneras para que la información les quede ahí, porque es de vital importancia que ustedes también la tengan. Igual, vamos a continuar. Bueno, de esto ya hablamos un poco, Ya hablamos de los un poco, flujos, sí. y ahí pueden encontrar ustedes los tipos, las dificultades, los beneficios y lo que se recomienda en la parte de abajo, en los cuadros ustedes encuentran cuáles son las recomendaciones para mejorar esos flujos. Bueno, entonces acá vamos a comenzar a hablar sobre el ciclo pH-OVA. Yo creo que esto es
muy familiar para todos nosotros y pues me gustaría de pronto escuchar en la pizarra o escucharlos a ustedes, de pronto qué conocen del ciclo pH-UDA, si de pronto tienen familiaridad con él o qué piensan que es, si realmente lo aplican en sus organizaciones. Entonces me gustaría como escuchar comentarios o que nos lo escriban por favor en la pizarra. Bueno, muy bien Tania y muy bien Jorge Alonso. Ambos tienen una definición correcta. Cada uno Jorge nos dice que es el ciclo de la mejora continua, si es el ciclo de la mejora continua, y el padre de ese ciclo es Deming, como lo vamos a explicar, ¿cierto? Nos dice Denis de Inciviles, que conoce la definición de administración, y Tania nos dice que es planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, pues todos los tres que participaron no están muy lejos de realmente lo que es una definición y realmente los tres están enfocados realmente en lo que significa. Bueno, entonces, ¿qué es el ciclo pH-UVA? Entonces, es una herramienta de la mejora continua, es presentada por Deming a partir del año 1950 y se basa en un ciclo de 4 pasos, donde tenemos el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Normalmente es una metodología que se implementa en los sistemas de gestión de calidad y la aplicamos con el fin de lograr una calidad y una excelencia en los procesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener probabilidad de realizar mejor las cosas en nuestros procesos y obviamente como tenemos un ciclo apropiado de 4 pasos, vamos a poder planificar y tener como todo en orden. ¿Cierto? Entonces vamos a explicar cada uno de los... estamos viendo aquí en la pizarra que todos están participando, planear lo que voy a hacer, tratar de verificar si lo hice corresponde a lo que me tomaron o no. Piensa, mira, Julián dice que es un ciclo de mejoramiento continuo que permite, como le dice su nombre, que me mejora con el fin de tratar de llegar a la excelencia. Excelente, muy bien. Todos tenemos más o menos el mismo lenguaje. Hay una comunicación eficaz entre nosotros y bueno, entonces la idea de este slide es explicar básicamente qué es planear desde el punto de vista de la comunicación eficaz. Entonces vamos a definir primero planear. ¿Qué es planear? Es establecer los objetivos y los procesos necesarios para obtener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas que tengamos en la organización. Nora nos va a hablar desde su experiencia y desde lo que es la comunicación, que es el planear. ¿Qué es esto? Partamos del hecho que los seres humanos somos altamente predecibles. Y es allí donde la planeación se convierte en un instrumento fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo prever qué va a pasar en el futuro. Y eso es lo que busca la planeación. Tratar de prever ese futuro para poder manejarlo y que eso que me queda de incertidumbre yo tenga mayor tiempo para tratar. La planeación busca que yo no me convierta en un bombero. ¿Qué es un bombero? Aquel que apaga incendios todo el tiempo. La planeación, cuando yo tengo una planeación eficaz, basada en una comunicación eficaz, ¿qué puedo lograr? Es manejar mi tiempo de una manera mucho mejor. Porque lo que me permite adelantarme a la circunstancia que yo voy a vivir. De todas maneras, va a haber previsto. Pero si yo tengo la planeación, me va a quedar más tiempo para comenzar el Por eso nos vamos para el hacer, donde decimos que qué es el hacer desde el punto de vista de la comunicación eficaz. Entonces, ¿qué es el hacer? Es implementar los procesos
para alcanzar los objetivos. Es poner en marcha lo que tengo desde la planeación, ¿cierto? Es volver real la planeación para hacerla uno de los pasos del ciclo, ¿cierto? Nora nos va a complementar un poco sobre lo que es en comunicación, cómo sería la parte de hacer en la comunicación eficaz. Bueno, es importante tener en cuenta que la planeación es un proceso conjunto. Para que sea eficaz y para que la comunicación tenga un papel importante, yo debo involucrar a las personas que van a participar de ese evento. Si las personas que van a participar de ese evento no participan en el proceso de planeación, no sean propias de ese proceso. Y ese evento se me va a convertir en el del que hablábamos ahora. Ahí es donde la comunicación eficaz llega a jugar un papel fundamental. Que en el evento las personas participan de acuerdo a su participación en la planeación. Ahí iríamos. Muy bien. Bueno, entonces vamos para el verificar. ¿Ustedes me escuchan bien, cierto? Carita feliz. Carita feliz a las personas que me están escuchando, si me están escuchando bien, listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es verificar desde el punto de vista de la comunicación eficaz? Entonces, la verificación es cuando realizamos seguimiento y medimos los procesos y los productos en relación con las políticas, los objetivos y los requisitos y de los resultados que vamos alcanzando. Entonces, en esta etapa vamos a verificar lo que se ha planeado, vamos a verificar lo que se está haciendo y en este orden de ideas vamos a estar mirando si realmente estamos cumpliendo con los objetivos o no. Mira, aquí la comunicación eficaz es fundamental. Esto sería la retroalimentación dentro del proceso que hablábamos ahora. El verificar me permite entender si esas acciones que yo registré en mi plan, si están dando los resultados que yo esperaba, si estoy cumpliendo las metas las cuales me fijé para cumplir con el plan. Verificar es fundamental porque es el proceso de retroalimentación que me permite el input para poder volver a actuar. Yo no puedo cumplir con el último punto del proceso si yo no verifico. La verificación es la retroalimentación que requiere el proceso. Y en este orden de ideas, entonces nos vamos para el actuar. ¿Qué es el actuar? Ahí vemos pues como una imagen un poquito graciosa y es dos muñequitos llevando una camilla, ¿cierto? Ya están actuando desde el punto de vista de la comunicación eficaz. ¿Y cómo definimos la actuación desde el punto de vista de la comunicación eficaz? Es el realizar de las acciones para mejorar, para promover la mejora del desempeño de los procesos. Entonces, miren que aquí vendría el cambio. Yo planeo, hago, verifico, me doy cuenta que me equivoqué, porque o que no salió como no está planeado, y por qué razón no salió como era, y actúo, genero el cambio. Y es ahí donde está el mejoramiento. Yo no puedo mejorar si no entiendo en qué me equivoqué. Entonces, la excelencia no es que todo salga súper bien. La excelencia es buscar el mejoramiento. Nunca, nunca. Somos seres humanos, nos equivocamos. Los errores existen. Pero si yo los socializo, los entiendo, los comprendo en mi proceso de verificación, los puedo intervenir en mi proceso de actuación. Ahí es la clave para el mejoramiento continuo. Bueno, entonces acá vamos a llegar a un punto muy importante y es cómo incorporo las actividades del ciclo PHVA en mi organización y a través de cuáles estrategias de comunicación eficaz. Entonces, ¿cómo logro yo aplicar el ciclo PHVA en mi organización con una comunicación eficaz?
Entonces, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Aplicando 5 claves estratégicas para que la comunicación para el interior de la organización sea óptima. Entonces, la primera definición estratégica de la función, segunda política de comunicación, yo se las iré explicando ahora al final, orientación al cliente interno, gestión de canales y medición de resultados. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué significa, por ejemplo, definición estratégica de la función? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es alinear los mensajes a transmitir a los empleados con la estrategia de la compañía, que están plasmados directa o indirectamente en la misión, en los valores y en los objetivos concretos que tiene la organización. Por supuesto, todo lo que se acaba de decir, la misión, los valores y los objetivos, tienen que estar avalados por el comité de dirección. ¿Por qué? Porque obviamente cuando todos manejamos el mismo lenguaje, pues el objetivo va a ser muy claro y vamos a poder alinear todos los mensajes que vamos a transmitir. Bueno, el número 2 pertenece a política de comunicación. Es importante definir una política. ¿Por qué? Porque vamos a determinar un estilo y una forma de comunicación al interior de la organización. Entonces todos vamos a tener una identidad corporativa de una u otra forma, vamos a crear portavoces al interior de la organización que nos van a sacar de dudas, por ejemplo, cuando un colaborador las tenga. Impulsar el liderazgo es algo importante, ya que la comunicación eficaz, cuando hay un líder que está encargado de esto, pues obviamente van a ser mejores los resultados. Número 3 es orientación al cliente interno. Yo creo que es la clave del éxito de las organizaciones. Y es porque satisfacer las necesidades del negocio nos va a permitir conocer los retos y las necesidades, y así diseñar planes de comunicación a la medida. Por eso lo que les decía ahora, es importante designar a una persona por cada área, cuya misión sea nutrir los contenidos al equipo de comunicación interna y dar visibilidad a los hitos de negocio y a las personas que están buscando los medios. Como cuarto punto vamos a tener la gestión de canales. En este punto ya debemos tener una idea muy clara de las necesidades del negocio y de la comunicación que pretendemos llevar o transmitir al interior de la organización. Y el último punto tal vez es muy importante porque vamos a medir los resultados. Ya cada uno mirará cómo quiere hacer una medición. Esto se puede hacer a través de informes ejecutivos o mirar cómo la comunicación se está realizando al interior de la organización. Y como pueden ver en estas 5 clases que les acabamos de dar, de una u otra forma vamos a tener plasmados el ciclo PH. ¿Por qué? Porque vamos, en orden de importancia, vamos a ir planeando, haciendo, verificando y por último actuando dependiendo de la medición de resultados que obtuvimos con base a la previa investigación que tuvimos de cómo está nuestra organización al interior. Bueno, yo creo que es una pregunta que es muy importante y que todos nos debemos hacer. ¿Cierto? ¿Puedo tener un ciclo PHV en la organización con una comunicación ineficaz? No, absolutamente no. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos dicho. De pronto Nora quiere complementar un poco en este caso, entonces los dejo con Nora. A ver, todos los procesos y procedimientos de la organización están sustentados en un proceso transversal que se llama la comunicación. Siempre, recuerden que es imposible no comunicar, pero si esa comunicación es ineficaz, el funcionamiento de los procesos es igualmente ineficaz. Entonces no se conectan entre sí, no se relacionan. Por eso, estar en un ciclo PHV con una comunicación ineficaz es imposible. La base para que este proceso sea bien productivo y llegue a la mejora continua es la comunicación. Escuchando al otro, entendiendo al otro, evitando los ruidos de una manera
contundentes, manejando los flujos y las redes de comunicación. Es tratar de quitarse el velo de la cara de que la comunicación debe partir siempre de mí. No, la comunicación debe partir de lo que le evoca lo que le importa al otro para generar la interrelación. Entonces es imposible pensar en ciclos de A y de A con una comunicación. Exacto. Lo que acaba de decir Nora, para resumirles a ustedes, es que es imposible que tengamos un ciclo PHA en la organización, pues cuando vamos a tener barreras, ruidos y pues todo lo anteriormente enumerado por ella, ¿cierto? Bueno, ¿qué puedo aplicar de la comunicación eficaz mañana en mi organización que ya tiene incorporado el ciclo PHA? Yo creo que esto es una respuesta muy, bueno, los obvios no existen ni los opuestos existen. Pero, ¿qué podemos aplicar? Definitivamente la mejora continua. ¿Por qué? Porque la mejora continua debe ser parte de la filosofía y la planificación de cada organización. Debe ser tomada en serio por la alta dirección, en donde tener la voluntad de querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo personal, en lo profesional, en lo organizacional. Entonces es allí donde nace la preocupación por la mejora continua, en donde vamos a preocuparnos por la supervivencia y vamos a ver cómo la organización, a través de la mejora continua, va a incrementar y va a ser más productiva en todos sus procesos. Bueno, yo creo que el webinar tiene un contenido muy bueno por motivos de audio y de conexión a internet. Tuvimos varios inconvenientes de audio. El webinar termina acá. La idea es reprogramar un webinar a petición de los mismos participantes. Creo que la convocatoria debe ser más extensa, pues porque los temas realmente fueron muy buenos y acá en el chat nos dicen que fue muy bueno el webinar. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar de comunicación eficaz y nos estaremos entonces hablando para programar el otro y la idea es que todos complementemos y que ustedes mismos nos digan qué les pareció interesante de este webinar. Entonces me gustaría de pronto escuchar comentarios o que me los escriban en el chat de cómo les pareció. Y bueno, yo creo que es una otra forma muy importante que ustedes nos digan qué piensan. Mira, cuéntame, levantaste la mano. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, pues nada, yo quería agradecer porque realmente el tema es bastante interesante. Sé que como muchas de las personas que estamos participando nos quedan pues de repente un poquito de vacíos teniendo en cuenta el problema que se presentó con el audio. Yo creería que es un tema que se puede explorar muchísimo y yo sé que muchas de las personas que estamos aquí estamos de acuerdo en que de repente se reprograme. Entonces, pues yo como parte de CABA quiero hacer extensiva la invitación para que estemos nuevamente compartiendo con nuestros compañeros este webinar porque el tema es bastante interesante. De igual forma les agradezco muchísimo la información, sé que es un esfuerzo bastante grande y pues a las personas que están presentes los invito para que participen en todos nuestros webinars de aquí en adelante y por supuesto en la reprogramación de este. Bueno, muchas gracias entonces a todos. De parte, pues, agradecerle a Nora por la participación. Pues sin ella no sería posible haber hecho este webinar. Y bueno, agradecerles a ustedes de una u otra forma pues por estar presentes y apoyándonos en el proceso también de crecimiento que nosotros estamos. Muchas gracias.
los comentarios favorables por esas palabras y esperemos volver a ver podamos